Dios les bendiga en este día. Bienvenido a su programa, nuestro segundo episodio de Esto no es un cuento. En este día le damos la bienvenida. Este es su hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Como siempre, acompaña a mi esposa en este día, Gloribel. Dios te bendiga, amigo que me escuchas en esta segunda edición de Esto no es un cuento. Amén, amén. Así que estamos contentísimos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un milagro en tu vientre, Gloribel. Amén, amén. Sí, y bueno, es un testimonio que tiene que ver con nosotros. Como vieron la semana pasada, hablamos de cómo nos conocimos, cómo fue la confirmación de nuestro noviazgo. Y Dios, pues, tenía un plan con nosotros y para que podamos en este tiempo, entendemos que para que en este tiempo podamos ser de bendición y traer una palabra de esperanza en base a todas las experiencias que Dios nos permitió vivir. Y si usted quiere saber cómo fue nuestro noviazgo, pues mire, más abajito en este canal usted va a poder ver esa primera parte, ese primer episodio de nuestro noviazgo. Y para continuar, pues nos casamos, vamos a hacer el cuento largo, corto, amén. Aunque el título Esto no es un cuento, sino que es historia de la vida real, y en Amén. este caso nosotros. Pero como se dice, ¿verdad? Pueblerinamente, este cuento vamos a hacerlo corto. Amén. Y nos casamos. Y recuerdo que una de las preguntas que Gloribel me hizo antes de casarnos, voy a ir más atrás, es que Gloribel me había dicho a mí que si ella no me podía dar hijos, que si aún así yo me iba a casar con ella. Y yo recuerdo que yo le dije que sí, que yo me iba a casar con ella, aún así ella no me pudiese dar hijos. Hasta ese momento yo no sabía toda la historia de por qué me hacen la pregunta. Amén. Pero yo creo que Gloribel se estaba asegurando que más adelante no hubiesen sorpresas cuando empezaran a salir, ¿verdad? A conocernos y a saber todo lo que tenía que ver con nuestras vidas. Entonces yo voy a dejar que Gloribel sea quien diga por qué ella me hace esa pregunta. Ven, Gloribel. Amén. Pues mira, como decíamos en el otro programa, la etapa de noviazgo es para conocerse, ¿verdad? Y dejar ver algún tipo de señal. Pues, como tú dices, yo te hice la pregunta que si yo no podía darte hijos, que si tú quisieras, que si tú estarías conforme con eso. Bien, me dijiste que sí. Y todo comenzó cuando yo tenía la edad de 8 años y medio, por ahí a 9, yo caigo señorita. Muy temprano. Y esto pues trajo unas consecuencias de que comencé a tener periodos de menstruación largos. Hasta que un día todo comenzó, empecé con 9 días, después la otra menstruación 10 días y seguía hasta que llegué a 42 días de menstruación. Siendo una niña. Y mamá me lleva a sala de emergencia y de ahí me transportan a centro médico. Que es el hospital central de Puerto Rico, donde están, podríamos decir, los mejores médicos. Sí, la universidad, donde se hacen estudios y demás. Pues me llevan a centro médico y ahí yo comienzo un proceso de prueba, análisis vaginales, siendo señorita. Esto pues llegó en mí como una preocupación, el sentirme inferior, tenía que estar tomando pastillas anticonceptivas sin estar embarazada para que estas reglas se me regularan. Entonces, en mí nació como ese desespero de saber, o sea, si yo pastillas anticonceptivos sin tener relaciones sexuales. Exacto. Porque tú eras una niña. Yo era una niña. Esto creó en mí como un temor de que lo más seguro yo iba a tener problemas para tener bebé. Yo tenía ovarios poliquísticos, algo así que se menciona.
Y todo el tiempo había que estar embaratando. Pues me quedaban 3, me quedaban 2, me quedaba 1 en el derecho. Y todo el tiempo tenía que estar utilizando hormonas para embaratar estos quistes. Muy bien. Entonces, pregunta que te hago. ¿Llegaron los médicos en algún momento a decirte que tú no ibas a quedar embarazada o que iba a ser difícil que tú quedaras embarazada? ¿Llegaron los médicos a darte algún tipo de diagnóstico de diagnóstico en cuanto a este aspecto del embarazo? Sí, ellos, como médicos al fin, ellos tratan de preparar al paciente de los riesgos que uno puede tener. Por el tratamiento que estás recibiendo. Ajá, por mi condición, por la condición de quiste. Ellos decían que sí, yo podía quedar embarazada, pero si me sometía a X o Y tratamiento. Muy bien. Que si iba a tener problemas, que normalmente yo saliera embarazada. Inclusive, cuando me caso contigo, voy a mi doctora generalista, me mandan a hacer un sonograma para verme los ovarios, y la doctora encuentra que mi matriz está virada. Eso es añadido ya el problema de los quistes. Ajá. Y ella me dice, se te va a hacer difícil caer embarazada porque tienes la matriz virada y eso no se opera. En aquel momento ella me dijo eso. No sé si ahora ya lo operan, no sé si fue un error de ella decirme eso, si ya tenía toda la información completa. Pero me dijo, se te va a hacer difícil caer embarazada. Okay. Y pasa nuestro primer año sin tener ningún tipo, ¿verdad? Podríamos decir, sin usar ningún tipo para evitar algún tipo de sistema o para evitar que tú cayeras embarazada, ¿verdad? Y no caías embarazada. No. Y parejas que se casaron último que nosotros, caían embarazadas, y ahí empezó entonces tu preocupación. Más. Ajá, yo ahí caí como en una crisis, porque recuerdo que había momentos que yo, cuando llegaba el momento de normal de todos los meses caer en regla, en menstruación, yo me aguantaba el vientre para que la regla no me bajara. Okay. Callada, la boca llorando, no quería que me bajara la menstruación. Inclusive había momentos en que me paraba frente al espejo y una voz me decía, córtate todo el pelo, coge una tijera y córtate, como que yo misma me agrediera, como que yo era la responsable de no poder tener bebé, como que era mía la culpa. Como que era tuya la culpa. Pero empezamos a orar, ¿verdad que sí? Empezamos a orar y de momento, recuerden, estamos hablando sobre el tema o el episodio, un milagro en tu vientre. Amén. Y sabemos que hay muchas parejas que al igual que nosotros están experimentando en este momento esta situación donde desean ser padres y tienen algún tipo de dificultad y posiblemente se sienten sin esperanza. Pero queremos hablarle en esta ocasión de un Dios todopoderoso. Qué bueno Dios. Amén. Que es capaz de hacer un milagro en tu vientre. Amén. Si tú le crees, Sí, si tú confías en Él y si tú te propones a que todo lo que pase en tu vida sea para su gloria. Amén. Yo creo que esa es la clave. Entonces recuerdo que empezamos a orar. Y no sé por qué, no quiero que me malinterpreten con lo que yo voy a decir de mi persona. Porque puede ser malinterpretado. Yo no tenía tanta ansiedad de ser padre. No tenía esa ansiedad. No sé por qué en aquel momento no tenía tanta ansiedad de ser padre. No sé si era que me sentía que era joven o que había tiempo. Bueno, en realidad yo no tenía tanta ansiedad de ser padre. En aquel entonces, vuelvo y rectifico. Pero empezamos a orar. En la iglesia se comenzó a orar. Y recuerdo que una tarde estoy orando, recuerdo muy bien, eran 2, 3 de la tarde cuando me tiro de rodillas en aquel apartamento
que conseguimos de casados, recién casados, donde solamente había una habitación, una salita, una cosa bien bonita para unos recién casados. Y cuando me tiro de rodillas en un sofá precisamente como esta misma forma así, recuerdo que me tiré a orar y vuelvo y repito, yo no tenía la ansiedad de ser padre, no tenía esa ansiedad, de verdad, no digo que el deseo, pero la ansiedad no la tenía de ser padre. Pero cuando empiezo a orar, ya habían pasado yo creo que ya los 2 años, ¿sí? Estábamos cerca de los 2 años ya de casado. Recuerdo que cuando me tiré a orar, veo en una visión, inmediatamente me tiré a orar. Fue algo que no sé cómo explicarlo. Yo no me había ni tan siquiera conectado bien con el Señor cuando me tiro de rodillas y Dios me da una visión. Y veo como del cielo desciende un ángel con un bebé en la mano y lo introduce en el vientre de Gloribel, mi esposa. Y fue algo rápido, vuelvo y repito, es algo que es difícil de explicar cómo suceden estas visiones. En esa ocasión me ocurrió y me acuerdo que te lo confesé y te digo, Gloribel, tuve esta visión, mientras oraba, Dios me mostró esto. ¿Tú me creíste? ¿Creíste a la visión? Es la pregunta. ¿Tú creíste a la visión? No. Recuerdo que antes que llegara ese momento, Iván y María habían hecho un retiro para la familia y precisamente alguien en ese retiro estaba embarazado o 2 estaban embarazados y yo no. Entonces en ese retiro el predicador dijo, pidan que voy a contestar, voy a comenzar a regalar. Hay regalos aquí. Y mi pastora, la reverenda Luz Milagros Arias, me abraza. Porque yo tenía los ojos hinchados, había estado todo el retiro llorando. Y ella me abraza y me dice, vamos a orar, vamos a pedirlo entre las 2. Pasa el tiempo y ahí tú tienes la visión. Pero que tengo que decir, Andrés, que yo no tenía fe de que Dios hiciera ese milagro en mí. En otra persona sí, pero en mí. Y posiblemente hay muchas personas que se están sintiendo de la misma manera. Yo creo que es una de las astucias más útiles del enemigo y es hacer sentir al ser humano inmerecedor de la gracia de Dios. Pero en este día queremos decirte que hay un Dios que te ama tanto, que hay un Dios que está contigo en medio de ese proceso que estás atravesando y que quiere decirte que Él puede hacer un milagro en tu vientre. Entonces tengo la visión y no me crees, pero no sucede de inmediatamente el embarazo como Dios me lo mostró. Pasaron unos meses, me parece, si no me equivoco, un mes o 2. Y en nuestra iglesia se celebra una actividad, no recuerdo si era una campaña evangelística o de educación, no recuerdo bien qué tipo de campaña, pero sé que era una campaña donde tenían invitado por toda la semana o por 2 días a un pastor bien conocido de nuestro pueblo. Amén, un día, sí, a un predicador, pastor de nuestro pueblo, se le ve el nombre, Jesús Sánchez. Y nuestro compadre hoy en día, que no es nuestro compadre, hijo de quien era nuestro pastor en Puerto Rico, el reverendo José Dolores Aguayo, su hijo Josué Aguayo, muy querido amigo y hermano, vuelvo y repito, compadre, fuimos padrinos de su boda, y los saludamos. Estuvieron visitándonos este año pasado acá con nosotros y nos hicieron muy feliz. Josué le pide al predicador que ore por ti y te saca del banco y te lleva al frente. Me parece que Josué hace eso. Y ahí, tan pronto tú pasas al frente, recuerdo que el predicador recibe la misma visión que Dios me da. De un ángel que está obrando en tu matriz y te la endereza. Y te endereza la matriz.
Oh, gloria al nombre y del veo Señor. un niño depositado en tu vientre. ¿Sabes qué, Andrés? Con todo y eso, yo no tengo fe. Todavía tu fe Yo sigo dudando y le digo al Señor, Señor, obra en la fe de este hombre, o premia la fe de este hombre. Contesta, Señor, porque porque tu propia fe, tú no sientes que es capaz, así que está pidiendo que Dios honre honre la fe de otro. de otro. Cuando decidimos hacer este programa, esto no es un cuento, es el tema. Yo quiero Ujú. que sepan, esto no es un cuento. Y yo quisiera decir una vez más por qué le pusimos esto no es un cuento. Un cuento, vuelvo y repito, es una historia breve de ficción, donde es imposible que esa ficción se haga realidad en tu vida. Pero lo que nosotros estamos hablando hoy en día es que estamos hablando de un Dios todopoderoso Amén. que quiere bendecir tu vida y quiere que sepas que Él es capaz de hacer el milagro en tu vida, aún así tú no tengas fe. Amén. Aún así tu fe esté tambaleando, al Dios que nosotros le servimos es capaz de hacer ese milagro. Y orábamos para que estas palabras que estamos grabando, este testimonio, no sea solamente una grabación, sino que tu vida sea impactada y bendecida y recibas el milagro que estás pidiendo de parte de Dios. Amén. Pero Dios es maravilloso y es fiel. Y no pasaron 3 meses. Amén. Al mes siguiente yo estaba embarazada. Al mes siguiente, Dios hizo el milagro en tu vida. Amén. Oye, yo no sé cuáles son las dudas que tú estás atravesando. Hermano y hermana que me escuchan. Amigo y amiga que me escuchas. No sé cuál es la duda, cuál es la montaña que está al frente tuyo. Pero déjame decirte que la Biblia dice que si tú crees, como cree el grano de mostaza, tú le vas a decir a ese monte, muévete, y el monte se va a mover en el nombre de Jesús. Queremos que sepas que no son por tus méritos, sino por los méritos de Jesús que tú vas a recibir el milagro. Dios es quien lo va a hacer, hermano. Dios es quien lo va a hacer, hermana. Y Él va a abrir las puertas que tenga que abrir. Y va a hacer lo que tenga que hacer para bendecirte si tú le crees. Amén. Si tú en medio de esa fe, como dijo aquel hombre, Jesús le pregunta, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y él le contestó sinceramente y le dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Mi esposa acaba de decir que ella estaba incrédula, pero que aún así Dios honró lo que Él dijo que iba a suceder. Amén. Un milagro en tu vientre. ¿Algo más que quieras añadir, Gloribel? Pues mira, me quiero dirigir a aquella mujer, aquella joven que está teniendo problemas con su menstruación, que no tiene esperanza. Hay esperanza para ti. Si es la voluntad del Señor, si es su perfecta voluntad, que te conviertas en madre, Él lo va a hacer. Es cuestión de creer. Amén. Es cuestión de creer y esperar en Dios. Cuando después que aquel predicador dio esa palabra, a los 2 o 3 días yo solté la preocupación, Gloria a Jesús. yo solté esa ansiedad. Yo dije, pues, en tu tiempo, si es tu voluntad. El mes siguiente ya yo estaba embarazada, con amenazas de aborto. Con amenazas de aborto. Con todas tus condiciones. Con amenaza de aborto. Pero Dios levantó bandera en mi vientre. Y queremos testificar que hoy ese niño que nació ya tiene 25 años, Ajá. felizmente casado ya, Ujú. y nos va a ser abuelo Ajá. En el mes de febrero. el mes próximo. Ujú. Nos va a ser abuelo. Así que queremos decirte a ti que nos estás escuchando, suelta la preocupación, suelta esa carga, porque el Señor no quiere carga en ti. Amén. El Señor quiere que tú sueltes todas tus cargas en los brazos de Él. Él quiere llevar tus cargas, tu preocupación, tu dolor, esa enfermedad que te está amenazando, que te está agobiando, suéltala
porque el Señor va a hacer un milagro en tu vida. Yo quiero orar, una oración corta. Y yo espero que aunque esto es una grabación, tú lo recibas. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos, Dios mío, que esta palabra que hemos hablado, Dios mío, Señor, sea bendiciendo las vidas, Señor, que han de escuchar. Haz el milagro, Dios mío, en el vientre. Extendemos nuestras manos, Señor amado, Dios Todopoderoso, y todo el que escuche esta oración y crea en que tú, Señor amado, le estás hablando, tú te glorifiques en su vida. Se va toda preocupación, se va toda duda, se va todo dolor, toda angustia, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, amén. Así que recuerda, esto no es un cuento. Te hablaron tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Y mi hermana Gloribel Maza. Dios te bendiga. Esto no es un cuento.